Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, lo primero que vamos a ver es cuál es el propósito de la Biblia, cuál es el propósito de la importancia de la Biblia. Y tenemos en algún modo, una forma de definición, que no es una definición total, sino que es una definición que se queda ahí más o menos por mitad de camino, ¿no es cierto? Más que nada, se queda a mitad de camino, digo, ¿por qué? Porque los propósitos de la Biblia son muy amplios, son propósitos divinos, son propósitos que salen directamente del corazón y de la mente de Dios, por lo tanto ahí tenemos una incomprensión propia del ser humano y que tiene que ver con una humanidad caída nuestra, de la cual no podemos entender. Entonces, en nuestra definición de propósito, como dije, un poco recortada, ¿no? El propósito de la Biblia es contarle al hombre cómo puede reconciliarse con Dios a través de Jesucristo para lograr su redención. Ya no más de entrada lo que estamos haciendo con esta definición de propósito, de importancia de la Biblia es quitarle ciertas atribuciones a la Biblia o ciertas ciencias, las cuales la Biblia no tiene ningún ánimo de debatir. Llámese, por ejemplo, biología, ¿no? La Biblia no trata de contarnos ni la teoría de la evolución, ni nos está tratando de contar la formación geológica, ni las formaciones que tienen más que ver con la astronomía, sino que básicamente lo que nos dice la Biblia es nuestro origen, pero nuestro origen en nuestra parte espiritual, ¿no es cierto? Y en nuestra parte corporal como parte de creación de Dios, pero no se nos dice ni los métodos ni las formas en las cuales Dios nos creó. Obviamente si uno toma el Génesis, va a haber al menos hay dos relatos en el Génesis de creación. Los dos relatos son un poco dispares entre sí. Esperen que tenemos acá otro participante que tengo que admitir. No sé. Bueno, y como decía, no tenemos en los relatos de creación, en ninguno de los dos, tenemos un relato tenemos dos relatos de creación, en ninguno de los dos relatos tenemos a ciencia cierta la forma en la cual creó Dios. Lo único que se nos dice en el Génesis, y que yo creo que es lo más rico de todo ese relato de creación, por lo menos en los primeros tres capítulos de la Biblia, es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creo que ahí se detiene nomás el libro. O sea, todo lo que va a relatar después es algo poético, es algo que nos sirve para mostrar el amor de Dios, cómo Él nos ha creado por mano propia. Pero ahí tenemos también dos relatos, porque tenemos en el primer relato que fuimos creados mediante la palabra, pero después en el otro relato es un poquito más amplio y dice que fuimos creados por la mano de Dios. También sería bueno en algún momento, cuando podamos ver el tema de Génesis, poder ver también algunos detalles propios, que serían, por ejemplo, el tema de la costilla, ¿no es cierto? Del tema de costilla. O si realmente lo que quiere decir esa palabra, porque básicamente la palabra que se traduce mal como costilla,
es costado o es cortar por la mitad. O sea, Dios cortó por la mitad al hombre para hacerlo, para lo cortó por la mitad para darle una compañera, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos algunas cosas que después, bueno, la teología patriarcal y todo eso le fueron quitando al texto. Pero bueno, lo importante es que la Biblia no sirve para andar peleándose por la creación humana o por si realmente Dios quiere una sociedad patriarcal o matriarcal, sino que lo que tiene que ver es que Dios nos ha creado. Entonces, el propósito de la Biblia, como dijimos, es contarnos a nosotros, a nuestra naturaleza caída, cómo podemos reconciliarnos por medio de Jesucristo para lograr la redención. Lo segundo que tenemos que ver es, dentro del propósito y la importancia, definición del propósito según la propia Biblia, que es lo que le decía recién que íbamos a ver, que es el tema de los registros internos o lo de las doctrinas internas, que la Biblia de por sí ya solamente nos muestra, o sea, ella misma da testimonio de sí misma. Dice acá en Juan capítulo 20, versos 30 y 31, dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales están registradas en este libro. Pero las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿No es cierto? La Biblia misma nos da el propósito de sí misma. O sea, ¿cuál es el propósito de la Escritura? Las cosas que son registradas en la Biblia, obviamente se pueden escapar un montón de cosas porque es un solo libro, si bien es un libro bastante grande, es un libro que le faltaría muchísima historia, registra al menos unos 2000 años de historia, entonces le faltaría como que un par de tomos, ¿no es cierto? Pero las cosas que están escritas son con ese motivo, para que creyendo en ellas, podamos creer en el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida. La palabra Biblia proviene del griego Biblia, que significa libro pequeño o conjunto de libros o biblioteca. El texto griego tiene una característica, y es que es necesario ver el contexto en el cual se emplea. Bueno, en este caso, la palabra Biblia no está registrada en la Biblia, así que fue algo que se le dio después. Significa libros pequeños. Originalmente estos libros se usaban por separado, y a lo largo de muchos años fue formada en forma de rollos, los cuales formaban un biblión, ¿no es cierto? Un biblión. Eso en el conjunto se denominaba Biblia. Yo acá les voy a mostrar algunas fotos bastante interesantes. Acá tenemos esta fortaleza. Esta fortaleza que es precisamente, está en el puerto de Biblos. Esto está ubicado en el Líbano, está en la costa del norte del país, está más o menos a unos 30 kilómetros de Beirut, ya famosa por las guerras, ¿verdad? Está situada en una colina y fue en un principio una ciudad fenicia. Esta ciudad se llamaba Gubla, y eso está registrado en los textos cuneiformes, que ahora vamos a ver qué son los textos cuneiformes. Y Gebal en la Biblia
habla de este lugar como Jebal. Fue fundada alrededor del año 5000 a.C., y según las fuentes, fue construida por Cronos, ¿no? Siempre hay algo de mitología en el medio, ya eso lo vimos la semana pasada también. Fue la primera ciudad fenicia y actualmente está reconocida como la ciudad más antigua del mundo, habitada ininterrumpidamente. O sea, fue habitada siempre, siempre tuvo habitantes. Esa foto que estamos viendo es el texto de los Cruzados, el Castillo de los Cruzados. La segunda foto que tengo acá es propiamente el puerto de Biblos. Esta es una foto panorámica. Se conserva una muralla de los comienzos de la edad de bronce, algunos restos de templos, una necrópolis, y hay mucho de la época romana y medieval. En 1984 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, y bueno, así que está todo preservado, ¿no es cierto? Pero es muy interesante ver de dónde provienen la palabra Biblia al menos. Acá tenemos la fuente del rey, que en la antigüedad abastecía a la ciudad de agua, era parte de un reservorio de agua, y que tiene unos 20 metros de profundidad más o menos, y tiene unas escaleras tipo caracoles, lo que quedó. Bueno, acá en este lugar hay todo un mito de Osiris. El templo en forma de L también, se llama también templo en forma de L, fue erigido alrededor del año 2700 a.C. También tenemos acá, en la próxima foto, tenemos el templo de los obeliscos. Tenemos ese templo de los obeliscos, que también fue construido entre el año 1600 y 1200 a.C. A ver si es este el código. Bueno, sí. Fíjate si no están bien, si no está bien. A ver, porque tengo participantes acá, me están pidiendo. Sí, acá ya te. Sí, es este el código. Bueno, si yo salgo, después fíjate si vea no te pide entrar. Bueno. Bueno, el templo que habíamos visto era el templo de los obeliscos. Bueno, déjenme mostrarle acá el Imperio Fenicio. Para aquellos que se acuerdan un poco de la secundaria, creo, si no me equivoco, si todavía sigue siendo así, esto era de primer año. Acá tenemos algunas fotos. Algunos planos, tenemos algunas ciudades, y vemos acá, a ver si lo puedo mostrar acá con la flechita, este es el puerto de Biblos, que estaría en el medio de todo lo que sería el territorio fenicio. Vemos algunas ciudades que nos resultan conocidas por la Biblia, fíjense que está Sarepta, Tiro, Damasco, que fue camino a Damasco, donde se convirtió el apóstol Pablo. Y tenemos por acá abajo de todo, si vemos bien abajo, vemos a Megido, que ahí es donde está la fortaleza de Megido, y que es donde se va a llevar a cabo, según el libro del Apocalipsis, el Armagedón, ¿no es cierto? O sea, la guerra de Megido. Acá tenemos lo que en la modernidad es Chipre,
Y esto acá vemos una sola parte, pero si vamos acá, vamos a ponerla en contexto con el reino de Israel. Fíjense que por acá arriba tenemos a Biblos, acá tenemos la ciudad de Tiro abajo, que son estas ciudades fenicias, y de acá un poquito más abajo de Acre, que sigue siendo Fenicia todavía, acá tenemos el reino de Israel. Acá arriba tendríamos el lago de Galilea, tendríamos el mar acá en el medio. Esto que vemos acá en el medio de lo azul, este hilo blanco, sería el río Jordán. Tenemos acá Samaria, Siquem, Gerasá, Betel, Jafta, Jericó y Jerusalén. Acuérdense que acá arriba, donde vemos este pequeño lago, acá estaría Galilea. Y para ir hasta Jerusalén, lo que hacían la mayoría de los judíos para no pasar por Samaria, que era el camino más largo, pegaban toda la vuelta por todo el desierto, ¿no es cierto? En vez de pasar por la ciudad, para no pasar por Jerusalén. Jesús hizo el camino más corto, fue a Samaria, y ahí es donde tenemos el relato del Evangelio de Juan, donde habla sobre la mujer samaritana. Bueno, acá tenemos el reino dividido, estaría acá ya. Esto sería en una época post-salomónica. Tenemos el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá estaría prácticamente, sería solamente Jerusalén, y la capital del reino de Israel es, si bien fue pasando de varias veces, la capital más famosa fue Samaria. Ahora, ¿por qué les muestro esto y les muestro en contexto? Una de las cosas que me interesa que podamos aprender es que Israel, ustedes fíjense que el territorio fenicio está pegado al territorio de Israel. Entonces heredó muchísimas cosas. Israel heredó la cultura, el imperio fenicio duró más o menos desde el año 1200 a.C. hasta el 539, así que tenemos una buena cantidad de siglos como para que pueda permear la cultura de Israel, y le debe no solamente el alfabeto, o el alefato, como se llamaría, como se llama en verdad el alfabeto hebreo, tiene ciertas similitudes. Todas las lenguas cananitas tienen más o menos los mismos símbolos, las mismas pronunciaciones. Como creo que la semana pasada lo habíamos visto, teníamos que los egipcios también tenían más o menos parecido también el lenguaje y el alfabeto, pero aparte lo que le legó también a los hebreos fue las religiones, estas religiones en las cuales nosotros llamamos religiones que tienen más que ver. Bueno, lo que les decía, el tema de Israel y de Fenicia es que no solamente le había legado la cultura y el alefato o el alfabeto, sino que también le da cierta religión que después van a ser los ídolos de Israel, ¿no es cierto? De Fenicia sale Astarte, ¿no es cierto?, que después va a ser Acera, probablemente después hablemos de la reina del cielo, que va a aparecer en textos de Isaías y todo. El más importante tal vez de todos los ídolos, que es Baal. Baal tenía un montón de formas, ¿no es cierto? De los más
conocidos, Dagón, ¿no es cierto? Y Moloch, que era el que se le ofrecían los niños, ¿verdad? Que después va a pasar a ser Vulcano o Saturno, también en la mitología griega y hebrea, griega y romana. Bien, veamos el material de escritura, sobre qué se escribió. No sobre el tema, sino sobre qué materiales se escribieron. Yo les voy a dejar en la página web de la iglesia, donde está este material, les voy a dejar un par de links para que ustedes puedan ver unos videos muy interesantes que hay de escuelas que enseñan sobre la historia de la escritura, sobre la historia del papel, sobre la historia de los utensilios con los cuales se escribe y todo. Pero acá vamos a ver algo, por lo menos para aquellos que no quieran después ahondar más en el tema, por lo menos que tengan una cierta base para ver de qué manera se fue registrando la Biblia. Uno de los temas es que no se han podido recobrar mucho de los manuscritos antiguos, es que los materiales eran perecederos para escribir. Eran los más baratos, los que menos se podían. El primero que nos aparece, y el más famoso tal vez, es el papiro. Es el material más común en la antigüedad. Acá vemos en esta foto, se ve cómo es la planta. La planta crecía al lado sobre todo de los ríos, de los lagos y de los pantanos, ¿no es cierto? En zonas inundables, así como nosotros tenemos las totoras acá en Argentina, algo así más o menos eran los papiros que crecían al costado. Eran una caña, que era lo más común, crecían a la vera de los lagos de Egipto y Siria. Y uno de los lugares más importantes era el de Panfilia también, que después Pablo va a nombrarlo. Acá está. Vemos la planta de papiro, fue el material de escritura más común de la antigüedad, se hacía con la planta que se llamaba igual, y la caña, era un tipo de caña. Desde el puerto sirio de Biblos, el que vimos recién en las fotos, se embarcaban grandes cantidades de papiro. Por eso probablemente la palabra para libros es Biblia, proviene de Biblos, del nombre de ese puerto. Lo que vemos acá es el papiro 66, es un códice. Ahora después vamos a ver qué es un códice, pero para que vayan sabiendo, es un códice, es un libro, casi como lo conocemos, lo que conocemos hoy como libro. Este libro tiene casi por completo el Evangelio de Juan, fue hallado en Egipto, y es parte de la colección conocida como los papiros de Bodmer. Pero acá vemos cómo se escribía sobre los papiros, y vemos ahí algo que después vamos a ver un poquito más en profundidad, que es la letra uncial. Vemos que todo está escrito en mayúscula, no hay minúsculas ahí, en ese texto. Acá yo les voy a mostrar un pequeño gráfico de cómo se hacía el papiro. Se cortaba con un cuchillo las varas, iban cortando como en tiras las fibras y se las entrecruzaba. Tenían unos 5 centímetros más o menos de grosor, se cortaban más o menos de unos 30 centímetros de largo, se ponían como en un tipo de molde, después se fileteaba muy, muy, muy fina, se colocaban una contra otra y se fabricaba la plancha, encima se colocaban otras perpendicularmente, se apretaban y después se golpeaban con un martillo y se prensaban para que se forme un conglomerado
y después se pulía con una piedra, podía ser una piedra pómez o alguna piedra de esa, para alisarse y para que la tinta corriera. Y se dibujaba después con estilete o con alguna pluma o con alguna caña también. Los primeros manuscritos siempre se realizaron en papiro, así que solamente pudieron sobrevivir en zonas arenosas, ¿no es cierto? Como los desiertos, como Egipto, y en algunas cavernas similares a las de Qumran, ¿no es cierto? A esas que en 1947, donde fueron descubiertos los que nos llamamos los rollos de Qumran, o los rollos del Mar Muerto. Se usó más o menos hasta el año tercero, hasta el siglo III, después de Cristo, se utilizó el papiro. Lo siguiente que vemos acá es el pergamino. Después del papiro fue el material que más se utilizó. Era básicamente eran pieles curtidas de ovejas, de antílopes, de cabras, de otros animales. Ahí vemos en el grabado que tenemos ahí al lado primero tenemos el proceso de secado o de curtido del pergamino, ¿no? De cómo se preparaba cómo se prepara todavía el pergamino, ¿no es cierto? Ahí vemos cómo se tensa para que no se deforme y para que no se ajee después, ¿no es cierto? Y para que quede suave, después vemos ahí al lado un obrero que está con una lija o con una piedra de tipo pómez, alguna cosa así, sacándole hasta los últimos pelos y lo último para dejarlo bien liso para poder escribir. El nombre de pergamino deriva de la ciudad de Pérgamo, que está en Asia Menor. Se producía gran cantidad del material, ¿no es cierto?, de este material. La ciudad de Pérgamo la vemos que tuvo una iglesia, al menos en el siglo I, porque lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 12, empieza la carta a la iglesia de Pérgamo. Literalmente significa de Pérgamo, pergamino es de Pérgamo. Bueno, vimos ahí cómo se eliminaba la epidermis, de la hipodermis se la separaba y se dejaba solo la dermis. Y después se estiraba y al final se conseguían unas hojas con las que se elaboraban los libros, o los rollos, como se conocían en la antigüedad. Vemos acá, esto es pergamino también, es el rollo de Isaías, también llamado el Gran Rollo de Isaías, que es un manuscrito muy importante, descubierto después, fue uno de los encontrados entre los rollos del Mar Muerto, los que nosotros llamamos los rollos de Qumran. Está escrito en pergamino y contiene el texto casi completo del libro de Isaías y data más o menos entre entre el 150 y el 100 después de Cristo. O sea que es de una era muy, muy temprana. Posiblemente el texto sea el texto de la Septuaginta. Acá abajo ustedes van a ver la acreditación, porque estas fotografías tienen que tener derecho de autor, por eso les pongo ahí abajo la acreditación correspondiente, ¿no es cierto? Vemos acá una foto de la ciudad de Pérgamo, en Grecia. Estaba al noroeste de Asia Mayor, actualmente eso es Turquía. Está a unos 30 kilómetros del mar Egeo,
y está frente a la isla de Lesbos, la región llamada Eólida. También está nombrada en la Biblia esta región. En el 2014 la UNESCO erigió a Pérgamo como Patrimonio de la Humanidad, también está totalmente protegida, ¿no es cierto? Lamentablemente, esto fue en el 2014, pasaron varias guerras en el medio y eso no se pudo, no ha podido quedar mucho de eso, quedaron estas columnas. Acá tenemos más o menos, como para que podamos ver dónde está Pérgamo. Tenemos el Mar Negro y abajo está el Mar Mediterráneo, está la isla de Chipre acá abajo. O sea que acá en este lugar, abajo de donde dice Seleucidas, estarían lo que recién vimos como el imperio fenicio. Y más abajo estaría Israel. Pero acá vemos el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Vemos todas las cosas, vemos la isla de Rodas, donde posiblemente haya estado una de las 7 maravillas del mundo. Acá vemos, acá arriba, vemos la isla de Lesbos, y vemos dónde está Pérgamo. Frigia también, otros lugares visitados por Pablo. Y acá abajo, acá en la costa del mar Mediterráneo, entre Licia y Cilicia, vemos Panfilia. Panfilia era un lugar donde había grandes extensiones de pantanos y donde posiblemente el apóstol Pablo haya adquirido el paludismo, lo cual le causó después a largo plazo la pérdida de la vista. Algunos autores bíblicos, algunos teólogos estudiosos de la Biblia, algunos hablan de que posiblemente ese puede haber sido el aguijón en la carne que tenía Pablo, ¿no? El no poder ver. De hecho, en el libro de Gálatas vemos en el texto, a los Gálatas dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, ¿no es cierto? Posiblemente por eso necesitara un amanuense, alguien que escriba las cartas por él y que se las dicte. Uno de los últimos que vemos acá es el vitela. No es la vitela, sino el vitela. El vitela es un tipo de pergamino que estaba hecho únicamente por la piel del becerro, de los becerros más chiquitos, y sobre todo se utilizaban los nonatos, ¿no es cierto? O sea, los abortos de los terneros. Los terneros que eran abortados, que hoy los conocemos como nonato también, que se comen y todo. Bueno, la piel de eso era lo que se utilizaba para la vitela. Era un material sumamente caro, sumamente exclusivo, porque era muy suave, se teñía por lo general, se teñía con púrpura, que es ese color que vemos ahí abajo que tienen estos escritos, y se los escribía por lo general con alguna tinta en base a algunos metales, plateados o dorados, posiblemente oro, polvo de oro con alguna goma o alguna cosa así, y era lo que se utilizaba y se escribía por lo general con letras unciales. También se usaban otras pieles también como las del caballo, incluso las del conejo. Eso que yo les decía, que se hacían con los nonatos, se llamaba, tenía un nombre, y era vitela uterina. Era hecho de los fetos abortados. Esto fue muy utilizado, sobre todo en la época medieval, en la época del medievo.
hubo un corto tiempo entre la invención de la imprenta y tanto el pergamino como la vitela se utilizaron para la imprenta. Después se empezó a utilizar el papel. ¿Cierto? Sabemos que el papel es mucho más antiguo y que es invención china, ¿no? Como casi todo lo que existe es invención china. Bien, acá tenemos, lo que vemos acá son tablas de madera, que era lo que yo les comentaba recién. Las tablas de madera podían ser tablas de piedra también. Ahora después vamos a ver, creo que tengo por ahí alguna foto de ostracas o algunas cosas así, pero acá tenemos las maderas, también se escribían con estos estiletes, este estilete que vemos acá, que es esta bombilla, ¿no? Que parece una bombilla para tomar mate, básicamente, pero lo que vemos acá es un estilete, es un estilete con un cincel en la punta. Y esto lo que vemos son tablillas en las cuales se le pasaban cera por arriba. Cera de abejas, ceras vegetales, betún. Se le ponían arriba, se dejaban secar y se escribía arriba de ellas. Estas son, por lo general se utilizaba para las maderas, las cortezas de árboles, y se utilizaba eso. Bueno, esto, lo vimos ya, las piedras y los metales, ¿no? La piedra se usó para inscripciones que más que nada que eran para tumbas, para monumentos. Se escribía por lo general con letras unciales, lo que vemos acá como letra uncial o la letra uncial es la letra mayúscula, esta es letra uncial latina. Y se utilizaba por lo general en el mármol. Y lo que vemos de este lado acá, que yo no sé si se alcanzó a escuchar, si no se alcanzó a escuchar, lo vuelvo a repetir, es una tablilla de metal, es como un librito de metal. Para que tengan una idea, esto tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, más o menos. Y si ven acá arriba, tienen una ménora, o candelabro, el candelabro judío, vemos acá, pero el texto, si bien tiene aspectos judíos, de lo que se trata se encuentran imágenes, símbolos y palabras sobre el Mesías y posiblemente la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Así que esto es lo que vemos acá. Cuando hablamos de uncial hablamos de letras mayúsculas, recuerden eso. Formas de armado, ¿cierto? La preparación de la Biblia. Vemos acá las formas de armado. ¿Cómo se juntaron los escritos? Básicamente se hicieron en dos formas solamente. Uno es esto que vemos acá, los rollos. Se hacían pegando las hojas de papiro una con otras, y luego se enrollaban en tiras alrededor de un palo. Se tiene conocimiento de que hubo rollos hasta de 48 metros de largo. Imagínense lo que era leer eso, ¿no? El pedazo de mesa que tenían que tener, y había que levantarlo también, ¿no? Así que se utilizaban 2 personas o 3 y mientras alguien leía. Ahí tenemos ahí hay texto hebreo, porque es la Torá eso. Ese es el rollo de la ley. Acuérdense que se lee al revés, ¿no es cierto? Se lee de derecha a izquierda. Comúnmente los rollos, que son los que había en las sinagogas y todo, tenían entre 7 y 12 metros, más o menos. No sobrepasaban eso. Y eran muy frágiles, se utilizaban varias veces y después lo que se hacía era con esos rollos era enrollarlos otra vez y meterlos adentro de alguna alfarería,
alguna vasija de barro, se sellaban, y por lo general se guardaban abajo del lugar de la sinagoga donde estaba la mesa ceremonial, donde se abría la Biblia. Por eso vimos la otra vez en una clase presencial, yo les expliqué lo del tema de los TELS o de las excavaciones, ¿no es cierto? Cuando las ciudades se van haciendo, las ciudades se van destruyendo y se van construyendo otras ciudades por arriba. Bueno, la arqueología a eso lo llama TELS. Y entonces se van descubriendo las distintas capas. Y a veces se descubren en ciertas ciudades, se descubre precisamente, se descubre que había sinagogas. Bueno, cuando encuentran las sinagogas, los arqueólogos y sobre todo los papirólogos y los que trabajan textos y los que trabajan escritura se vuelven locos porque posiblemente abajo de donde estuviera la mesa del oficio haya enterradas vasijas con textos antiguos, manuscritos, ya sea de la Torá o de otros escritos que se utilizaran, ¿no? Bueno, acá vemos un códice. Esto es lo que se llama códice. El otro era un rollo, y así se empezaron a escribir los códices. Los códices eran hojas que se pegaban unas entre sí, después se cosían, y es algo bastante parecido a lo que hoy tenemos como libros. En este caso lo que estamos viendo acá es el Códice Vaticano, que es el códice más antiguo que existe de la Biblia. Lo que vemos acá es la Vulgata de San Jerónimo. Tiene posiblemente cuando se encontró los primeros registros que se tienen de este código, tenía completa la Biblia de la Septuaginta, la Biblia de los 70. Pero las páginas de la 1519 a la 1536 se terminaron perdiendo. Lamentablemente, se perdieron y fueron reemplazadas por un suplemento. Esto fue más o menos en el siglo XV. El Códice Vaticano tiene 759 hojas, le falta una parte importante del Génesis y algunos salmos. El estilo de la escritura, si bien es sencillo, es bastante elegante. Ahí vemos las anotaciones, vemos cómo está escrito en columnas. Está hecho en pergamino, muy fino, muy parecido a la vitela, muy, muy delgado. Posiblemente sea las pruebas que se le hicieron da que es piel de antílope. Se data por el carbono 14 más o menos del siglo IV. Después del Códice Vaticano hay otro códice que es el Códice Sinaítico. También tiene una versión griega de la Biblia. Está escrito en scriptio continuo, o sea, en una escritura continua, sin separaciones, sin separar palabras, sin separar nada, y posiblemente esté escrito entre los años 330 y 350 después de Cristo. Originalmente el texto sinaítico, el Códice Sinaítico, bueno, de paso, el Código Vaticano se llama Vaticano porque está en el Vaticano. Incluso hay veces que se puede llegar a ver si uno va al Vaticano. Está obviamente atrás de vidrio y todo porque está muy cuidado, pero se puede ver. Lo mismo que el rollo de Isaías que vimos en las fotos anteriores. En el caso del Códice Sinaítico,
del cual no tengo fotos acá, teníamos algunos trozos de la Septuaginta y la totalidad del Nuevo Testamento. También estaba agregada al mismo códice la epístola de Bernabé y algunos fragmentos de El Pastor de Hermas. Lo que sugiere que estos textos posiblemente hayan formado parte del canon bíblico más primitivo, ¿no es cierto? Después, esos libros quedaron afuera por muy poco, por muy poco. Tengamos en cuenta que después del concilio de Nicea había un gran apuro por cerrar el canon, ¿verdad? Por cerrar sobre todo el Nuevo Testamento. A ver, tengo acá alguno. Si alguno quiere hacer una pregunta, levanta la mano o me avisa y le contesto, no hay ningún problema. Si voy muy rápido, si hay que aclarar algo, no se hagan problema. Vamos a tratar de que sea lo más clarificadora posible esto, ¿no? Parece mucha información, pero es la forma en la cual nos llegó la Biblia, ¿no es cierto? Hoy uno agarra una Biblia de papel y le parece, lo da por sentado que uno tiene un libro para leer. Pero fíjense ustedes cómo la gente de la antigüedad tuvo que ingeniárselas para poder dejar plasmado eso, y cómo a pesar de estos elementos tan perecederos, la Biblia nos llegó a nuestras manos prácticamente intacta, ¿no es cierto? Bueno, hablábamos de estos que nosotros podríamos llamar apócrifos del Nuevo Testamento, o algunos escritos patrísticos, como el Pastor de Hermas, o como la Didaché, o algunos otros textos, bueno, están en el Códice Sinaítico. Es importante que entendamos que tanto el Códice Sinaítico como el Vaticano prácticamente no difieren entre sí en el texto, a pesar de venir de lugares distintos y de ser escrito por distintas personas, ¿no? Finalmente tenemos un tercer códice, que es el Códice Alejandrino, que es un manuscrito ya del siglo V de la Biblia griega, conteniendo la mayor parte de la Septuaginta de la Biblia de los 70 y del Nuevo Testamento, y es uno de los primeros y los más completos. Supuestamente se salvó del incendio de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Tal vez la biblioteca más grande de nuestro tiempo, y lamentablemente en ese incendio se perdió prácticamente todo el conocimiento antiguo, todo lo que se había escrito, lamentablemente se perdió. Pero este texto pertenece, no se sabe si a la Biblioteca de Alejandría, pero sí fue escrito en ese lugar. En 1627, el patriarca de Constantinopla, Cirilo Lucaris, quien fue patriarca de Alejandría, presentó el códice, el códex, a Carlos I de Inglaterra, y está escrito con letras correspondientes a la llamada caligrafía uncial, o sea, todo en mayúscula. Todo en mayúscula. Por eso cuando hablamos a veces de cuando leemos la Biblia y hablamos de este tipo de cosas, justamente vamos a hablar de esto, de los tipos de escritura, damos por hecho que, por ejemplo, espíritu en algún lado está con mayúscula. Y en verdad, como decía al principio, el texto griego y el hebreo, más el griego que el hebreo, hay que interpretarlo por medio del contexto en el cual está escrito. O sea, no tenemos
espíritu con mayúscula o espíritu con minúscula. Está todo con mayúscula. O en el caso de que esté con minúscula, está por lo general todo con minúscula, porque la minúscula aparece por una cuestión de ahorro, ¿no? Para ahorrar lugar, lugar en el papel y que se abarate el costo de los libros. Dentro de los tipos de escritura, cómo lo escribieron, ¿no? Vimos dónde lo escribieron o sobre qué lo escribieron, y ahora vemos cómo lo escribieron. Acá vemos la escritura uncial, letras mayúsculas dibujadas con sumo cuidado, vemos una caligrafía bastante parejita, ¿no es cierto? Vemos acá. Y la escritura minúscula usaba letras más pequeñas y conectadas. Acá no tenemos, en las letras mayúsculas, no tenemos conexiones. Si ustedes ven acá, no se ven las conexiones entre el medio de las letras, ¿no es cierto? Sino que se ven, bueno, arriba se ven algunas otras escrituras también, que también se llaman espíritus, arriba de las letras. El sistema de letras pequeñas o de letras minúsculas se creó recién como sistema en el siglo IX. Entre el 800 y el 900 se creó esa forma para aumentar la cantidad de libros que se podían escribir más rápido. Al ser una conectada con la otra se escribe un poquito más rápido, y bueno, y así se ahorraba tiempo, ¿no? Sobre todo tiempo de los escritores, que también demandaba dinero. Acá algunas curiosidades. Acá tenemos el alfabeto hebreo. Tenemos las letras del alfabeto hebreo, y acá tenemos al lado, acá podemos ver en el cuadro de la derecha, vemos las pictografías, ¿no es cierto? Así fue como se empezaron a crear las letras que hoy conocemos. Acá vemos el alfabeto hebreo, obviamente se lee de derecha a izquierda, al revés que como leemos nosotros, así que la primera letra es el Aleph, la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, la Hei, la Bab, la Sayin, Het, Tet, Yod, Kap, la Med. De todas estas letras, fíjense, hay algunas curiosidades. Yo puse acá curiosidades del alfabeto hebreo. Aleph es la letra con la cual se escribe apis o buey. Y fíjense que en la pictografía, como se escribió en un principio, acá estamos viendo letras prácticamente de molde, ¿no es cierto? Pero como se escribieron en un principio, en el Aleph, en el alefato, esto del alfabeto hebreo es el alefato. Vemos que es como una cabeza de buey, ¿no? Se puede ver ahí, la podemos ver, y el significado de esa letra es buey, fuerza, líder, ¿no es cierto? Palabras que empiezan con esa letra, Abba, por ejemplo, que es padre. Fíjense que padre empieza con una Aleph y significa fuerza y líder. Bueno, el padre tiene la fuerza y es el líder también. Ahí vemos por qué también se llama Abba Padre, ¿no? La Bet, si ustedes ven cómo es la Bet, acuérdense de la palabra Betel, casa de Dios. Fíjense que la forma original es como una casa. Es como una casa hacia adentro, ¿no es cierto? Fíjense que tiene hasta forma del molde de un nido de hornero, ¿no es cierto? Fíjense con esa entrada así, ¿no? Y bueno, Bet es casa o adentro, ¿no es cierto? Es la parte de adentro de la casa. Fíjense acá la Bet mantiene más o menos la forma en la letra de molde que tenemos acá en el alefato de la izquierda. La Gimel es como una L, y fíjense que tiene forma de pie. De pie, camello, rico.
La Dalet tiene forma de puerta, de puerta de tienda, ¿no es cierto? La Ei, la que está acá, tiene una forma como de un hombre. Aquí, la Bab es como un clavo, una estaca, es como una Y. Fíjense en la Gimel. ¿Dónde está la Gimel? La perdí. A ver. Bueno, la Gimel acá tiene forma de cabestrillo también en la forma más original. La Nun, fíjense acá en la Nun, fíjense que tiene forma de pez o hasta de espermatozoide tiene forma. Y significa, es la letra que se utiliza para semilla, para pez y para vida. La Nun. Es muy interesante. Es interesante ver todas estas cosas. Después revísenlo en su casa porque estos cuadros yo se los dejo a ellos. La Mem, fíjense la Mem, ¿no es cierto? Acá tiene forma de agua, tiene forma de olas. Y la Lamed tiene forma de vara y tiene... La Lamed es también símbolo de autoridad, de control. La Resh tiene forma de la cabeza de persona. Bueno, también estas letras tenían un significado de números también. No había números en sí propios, sino que tenían un valor numérico. Depende del contexto en el cual estaban ahí se podían tomar como letras o como números. Las letras son todas de la misma familia, pertenecen a la misma familia, la familia de las fenicias, las hebreas, la aramea, que era distinta, también son parecidas pero no son iguales, la siríaca, la arábiga, el alefato se utilizaba también se utiliza mucho en los salmos también, como acrósticos, ¿no es cierto? Como la primera letra de cada versículo o de cada porción empieza con una letra y así se va sumando, ¿no? Acróstico significa más alto, no viene de acros es más alto. Y esticos, que es una línea de poesía. El Salmo 119 es la forma más trabajada de esta forma de escritura y tiene 22, precisamente tiene 22 secciones que van avanzando con el alfabeto letra por letra. Acá tenemos el alfabeto griego uncial. Se lee como como leemos nosotros, como leemos hoy en la actualidad. Fíjense que las letras son bastante parecidas a las nuestras, a las letras latinas. Es que precisamente el latín va a derivar del griego, va a ser la lengua que van a imponer los romanos, pero va a depender mucho de su origen en griego. Acá tenemos las dos letras con las que se identifica Dios, alfa, perdón, toqué ahí, alfa y omega, la primera y la última. Tenemos algunas letras matemáticas como pi, por ejemplo. Tenemos acá la letra pi. El aspecto, por ejemplo, de la B
Era bastoncito, antiguamente se tenía un aspecto alargado y recto de las primeras bacterias que se descubrieron. De ahí viene el término bacilo, con esa B se escribe, bacilo. Otras palabras más o menos conocidas que tenemos es la delta, con la que se escribe dunamis, o dinamita, significa fuerza. La capa, que es la letra con la que se escribe Kyrios o Curios, que es Señor. En inglés, la letra, a ver que la encuentre acá. Logos, la letra, una palabra griega que tiene varios matices o significados, una palabra, significa palabra en cuanto a meditada, razonada, y puede traducirse de distintas maneras, como habla, como palabra, como razonamiento, argumentación, discurso. También puede ser entendido como inteligencia, pensamiento o sentido. Las divisiones, ¿cómo se ordenaron? El ordenamiento de la Biblia. Bueno, acá tenemos esto, es bastante fácil. Esto simplemente lo que hay que hacer es estudiarlo de memoria, no hay otra forma de hacerlo. Se divide el Antiguo Testamento, estamos hablando siempre de la Biblia evangélica o la Biblia protestante, tiene 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento. Se divide en la ley o el Pentateuco, ¿no es cierto?, con los 5 primeros libros. Algunos eruditos de la Biblia dicen que en verdad tendríamos que tener un Hexateuco, porque Josué sería la continuación de Deuteronomio, sería la historia completa. Para poder leer esa primer parte de la ley, tendríamos que incluir a Josué. Pero bueno, Josué está en nuestro caso en los libros históricos, o de narrativos, o de narración, junto con Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los 2 de Reyes, los 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después tenemos la de literatura sapiencial, o de sabiduría y de poesía. Tenemos el libro más antiguo que se ha escrito, que es el libro de Job. Los salmos fueron también otra de las primeras cosas que aparecieron. Los proverbios, algunos pertenecen a Israel, pero por lo general los proverbios era muy común que los reyes coleccionaran proverbios, se hicieran decir proverbios por algunos sabios. El libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, y acá también tendría que entrar Eclesiástico también, y algunos otros libros que sí están en la Biblia católica. Después tenemos los profetas mayores, que son mayores no por mayor importancia, sino por extensión de escritura, y están ordenados de esa manera, por la mayor cantidad de escrituras. Y después tenemos los profetas menores, que van desde Oseas a Malaquías. Antiguamente era todo de corrido, así que no estaba dividida en capítulos, y en el Antiguo Testamento, el original, no tenía separación en párrafos tampoco, pero sí tuvo algunas divisiones naturales que se llamaban secciones o sedarín, y se utilizaban para las lecturas sabáticas, o sea, cada Shabbat se leía una parte, como los que hoy podemos ver como los leccionarios que tiene la Iglesia Católica o algunas iglesias históricas, ¿no es cierto? Tienen el leccionario, la parte de, se lee un salmo, algo del Antiguo Testamento, algo de la Torá y algo de
algo de las epístolas, y finalmente, por lo general, el sermón o la homilía trata siempre sobre algún evangelio. Durante el cautiverio de los judíos en Babilonia, se separaron estos sedarín en los libros proféticos, sobre todo. En el tiempo de Esdras y Nehemías se dividió el sedarín, se dividió en sedarines o en secciones, ya el resto de los libros del Antiguo Testamento. Ya terminamos, ya falta poco. Después tenemos el Nuevo Testamento, la ordenación. En el Nuevo Testamento, como dijimos, el canon tendríamos que ver, vamos a tener una clase especial sobre la formación del canon, cómo se formó, pero se discutió mucho entre el 189 y el 217, mucho Clemente de Alejandría y todo, el tema de qué libros poner en la Biblia y no, y se discutieron sobre algunos capítulos del Apocalipsis. Pero ya en ese tiempo se ve, por estas peleas y por estas discusiones que había sobre ciertas secciones, que estaban divididos en capítulos en libros y capítulos, ¿no? A principios del siglo XIII se realizaron las secciones y los capítulos, y Esteban Langton va a reemplazar esas divisiones existentes e implanta una de su invención, ¿no es cierto?, que consistió básicamente en dividir la Biblia de una manera más o menos racional o organizada a su forma de ver. Hoy, como podemos ver, hay textos que parecen que estuvieran mal cortados, ¿no es cierto?, como que la historia viene de antes y que tendría que seguir un poquito más adelante. Después se hicieron los títulos y todo, y se le pusieron números a los versículos para simplificar la búsqueda, sobre todo. Y esto se hizo primero en el Nuevo Testamento, y después lo adoptaron los judíos para el Antiguo Testamento. La división actual en versículos, versículo significa línea de escrito, más o menos en el 900 se aceptó esas divisiones. La Vulgata Latina fue la primera Biblia que incorporó la división tanto en capítulos como en versículos en ambos testamentos. Bien, y así terminamos con la clase. La próxima clase vamos a ver la historia y el desarrollo, vamos a ver la historicidad.